Arrastion eta eskerrik asko denontzat etortzeagatik. Buenas tardes y muchas gracias a todos por venir. En enero comenzamos una reflexión conjunta sobre el papel del fútbol en las sociedades contemporáneas. Entonces no previmos que nuestro equipo, el Athletic Club, nos ayudaría realizando de manera paralela la vertiente práctica de la reflexión, demostrándonos que realmente existe una vinculación fundamental, importantísima, entre este deporte, entre este espectáculo, entre esta pasión y la gente. Mientras nuestros jugadores nos hacían sentirnos orgullosos de nuestros colores, en estos meses han pasado por esta preciosa sala BBK pensadores, deportistas, periodistas y escritores que nos han ayudado a comprender las razones de todo esto que hemos vivido como aficionados. No quiero dejarme a ninguno. Juan Villoro, Jorge Valdano, Enrique González, Hans Bonde, Nerea Onaindia, John Ameichi, Ivonne Zubiaur, Joaquín Almunia, Stefan Szymanski, José María Gay de Liébana, Nacho Palacios, Bill Buford, Simon Cooper, Axel Torres, Martín Perarnau, Sid Lowe, Filippo Ricci, Pachi Alonso, Josep Ramoneda. Gracias a ellos hemos entendido un poco mejor qué está pasando en torno al balón en estos principios de siglo XXI. Sin duda, las claves de comprensión articuladas, al igual que las preguntas planteadas, nos serán de utilidad en el futuro inmediato. Queríamos dar un cierre de lujo a estos encuentros y qué mejor que poder contar en este Thinking Football con quien posiblemente sea el autor del mejor libro de fútbol que existe en lengua castellana, Eduardo Galeano, escritor uruguayo, futbolero. Sobre él, el tópico que dice que sobran las presentaciones es menos tópico que nunca, por lo que creo que lo mejor es no robar ni un minuto más a su intervención. Dejadme solamente agradecer en nombre de la Fundación Athletic Club el apoyo que hemos recibido en este Thinking Football a BBK, a Sala BBK, a San Miguel, Hotel Carton, Vivo y la Embajada de Dinamarca, así como a todos los que habéis atendido a las ponencias, ya sea personalmente o por Internet, y que en tan amigables mensajes de ánimo nos habéis remitido en estos meses. Muchas gracias. Eskerrik asko. Bueno, gracias mil a todos por venir, por estar, por compartir esta noche conmigo, y gracias al Athletic de Bilbao, que ha organizado esto con amor y con ganas. Y quiero empezar por referirme al título que elegí para esta charlita de hoy, que es Sentipensando el fútbol. Esa es una palabra, una expresión, un verbo quizás, sentipensar, sentipensando, que no es mía. Yo se la robé a los pescadores de la costa colombiana hace ya muchas noches, a la luz del fuego, charlando con ellos. Yo era escritor, ellos pescadores. Y para explicar un poco lo que yo hacía, les dije, o traté de decirles en qué consistía ese asunto de escribir. Y entonces uno de los pescadores me ayudó diciendo, el lenguaje, así que tú, claro, el lenguaje, pero si es verdadero tiene que ser sentipensante. Y en el acto le advertí que yo le iba a robar la palabra. Y él lo aceptó. Me dijo que con mucho gusto me la regalaba. Es una palabra nacida contra el divorcio de la razón y el corazón, del mundo de las emociones y el mundo de las ideas, de los pensamientos. Uno de los muchos divorcios que tanto daño nos hacen, como el divorcio también del pasado y el presente, de la vida privada y la vida pública, y muchos otros desvínculos que nos impiden ser plenamente como somos. Pero este divorcio de la emoción y de la razón yo creo que es uno de los más dañinos y que además nos impide llegar a explorar a fondo y a comprender profundamente las pasiones humanas, que están hechas de emoción y de razón. Y el fútbol es un espacio donde la razón y la emoción se encuentran inevitablemente todo el tiempo. Quiero empezar, pues, por aclarar el sentido que tiene el título, Sentipensando el fútbol,
Y quiero empezar también por confesar que yo quise ser jugador de fútbol. No nací queriendo ser escritor. Nací como todos los bebés uruguayos gritando gol. Cuando asomamos entre las piernas de mamá, gritamos gol. Esa es la primera palabra que pronunciamos. Y por eso las maternidades son tan ruidosas en mi país, en el Uruguay, muy barullentas, porque están todos los bebés gritando gol, 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 gol. No se puede estar con tanto ruido. Y nací queriendo ser, nada original, jugador de fútbol. Y la verdad es que lo he logrado. Fui y sigo siendo el mejor jugador del mundo. Fui la envidia de Pelé, de Maradona. Ahora Messi se pone verde cuando me ve jugar, verde de envidia, una rabia le viene. Y todo eso es verdad, siempre en horas nocturnas, cuando duermo. Después, cuando despierto, la realidad, esa señora cruel, me invita a tocar una pelota, a hacer algo con ella, y yo inevitablemente tropiezo, me caigo. Soy un mamarracho, un pata de madera, una vergüenza de mi país. Pero en la noche no hay quien pueda conmigo. Así que nada tiene de pedante esto que estoy diciendo. Es verdad, yo soy el mejor del mundo. Solo que soy el mejor del mundo a ciertas horas, con la almohada pegada a la oreja mientras duermo. Pero el hecho de que yo no consiga hacer en las horas del día lo que en las horas de la noche sueño, no impide que yo sea un jugador imaginario, que se mete en la cancha en cada partido que ve, incapaz de distancia y muy apasionado por esta pasión universal, la más universal de todas, que es el fútbol. La verdad es que yo fui siempre hincha de Nacional, pero iba al estadio, sigo yendo, y no podía dejar de admirar cuando era chico, cuando era niño todavía, a algunos de mis enemigos, algunos jugadores de Peñarol, como por ejemplo Obdulio Varela, Schiaffino, Abadí, Julio César Abadí, que jugaba siempre en la orilla de la cancha, amacando el cuerpo y sin tocar la pelota y sin tocar jamás al adversario, con puros amagues lograba derribarlos. Después, cuando empecé a escribir, yo quise escribir así, escribir como Abadí jugaba, con esa elegancia, con esa capacidad de hermosura. El hecho es que esto me provocaba algunas situaciones incómodas con otros hinchas de Nacional que no me comprendían, pero con el paso del tiempo no pude más que confirmar que yo, en realidad, además de ser hincha de Nacional, soy sobre todo hincha del buen fútbol, loco por el buen fútbol. Y en el fondo soy un mendigo de buen fútbol, que anda por los caminos del mundo, sombrero en mano, implorando una linda jugadita, por amor de Dios. Y cuando alguien me la regala, no me importa saber cuál es el club o el país al que pertenece ese hombre generoso. Les voy a leer o a contar algunas historias de fútbol hoy, esta noche, empezando por algunas tomadas del libro de fútbol que escribí, que cometí, El fútbol a sol y sombra, y otras que no están ahí pero podrían estar. Empezando por una que se refiere al fútbol. La historia del fútbol es un triste viaje del placer al deber. A medida que el deporte se ha hecho industria, ha ido desterrando la belleza que nace de la alegría
de jugar porque sí nomás, como canta el pájaro sin saber que canta. En este mundo del fin de siglo, principios del nuevo siglo, el fútbol profesional condena lo que es inútil, y es inútil todo lo que no es rentable. A nadie da de ganar esa locura que hace que el hombre sea niño por un rato, aunque sea por un ratito, jugando como juega el niño con un globo y como juega el gato con el ovillo de lana. Bailarín que danza con una pelota leve como el globo que se va al aire y el ovillo que rueda, jugando, sin motivo y sin reloj y sin juez. El juego se ha convertido en espectáculo, con pocos protagonistas y muchos espectadores, fútbol para mirar, y el espectáculo se ha convertido en uno de los negocios más lucrativos del mundo, que no se organiza para jugar, sino para impedir que se juegue, y que otorga a sus dueños, a sus propietarios, fortunas inmensas y además altísimo prestigio en mundos que parecen ajenos, como por ejemplo la política, ¿verdad? Yo me pregunto si Silvio Berlusconi hubiera podido hacer todo lo que hizo y sobre todo lo que deshizo en Italia si no hubiera empezado por ser el dueño del Milan, de un club de fútbol llamado Milan, que fue la fuente de su prestigio y su popularidad. La tecnocracia del deporte profesional ha ido imponiendo un fútbol de pura velocidad y mucha fuerza, que renuncia a la alegría, atrofia la fantasía y prohíbe la osadía. Pero por suerte, para todos los que amamos el fútbol y lo disfrutamos, por suerte siempre aparece en las canchas, aunque sea muy de vez en cuando, pero siempre aparece algún descarado cara sucia que se sale del libreto y comete el disparate de gambetear a todo el equipo rival y al juez, y gambetea hasta el público de las tribunas por el puro goce del cuerpo que se lanza a la prohibida aventura de la libertad. Y quería contar o leer algunas cosas que tienen que ver con el mundo del fútbol, como por ejemplo el estadio. ¿Ha entrado usted alguna vez en un estadio vacío? Haga la prueba. Párese en medio de la cancha y escuche. No hay nada menos vacío que un estadio vacío. No hay nada menos mudo que las gradas sin nadie. En Wembley suena todavía el griterío del Mundial del 66 que ganó Inglaterra, pero aguzando el oído puede usted escuchar gemidos que vienen del 53, cuando los húngaros golearon a la selección inglesa. El Estadio Centenario de Montevideo suspira de nostalgia por las glorias del fútbol uruguayo. Maracaná sigue llorando la derrota brasileña en el Mundial del 50. En la Bombonera de Buenos Aires trepidan tambores de hace medio siglo y desde las profundidades del Estadio Azteca resuenan los ecos de los cánticos ceremoniales del antiguo, muy antiguo juego mexicano de pelota. Habla en catalán el cemento del Camp Nou en Barcelona y en euskera conversan las gradas del San Mamés en Bilbao. En Milán, el fantasma de Giuseppe Meazza mete goles que hacen vibrar al estadio que lleva su nombre. La final del Mundial del 74, que ganó Alemania, se juega día tras día y noche tras noche en el Estadio Olímpico de Múnich. El estadio del Rey Fahd, en Arabia Saudita, tiene palco de mármol y oro y tribunas alfombradas.
pero no tiene memoria ni tiene gran cosa que contar. El hincha, que aquí supongo que se dice el forofo, ¿no? ¿O se dice el hincha también? En América decimos el hincha, pero saben a qué me refiero, porque seguramente todos ustedes son más o menos hinchas, o del Bilbao o de algún otro equipo. Una vez por semana el hincha huye de su casa y acude al estadio. Flamean las banderas, suenan las maracas, los cohetes, los tambores, llueven las serpentinas y el papel picado. La ciudad desaparece, la rutina se olvida, solo existe el templo. En este espacio sagrado, la única religión que no tiene ateos exhibe a sus divinidades. Aunque el hincha puede contemplar el milagro más cómodamente en la pantalla de la tele, prefiere emprender la peregrinación hacia este lugar donde puede ver en carne y hueso a sus ángeles batiéndose contra los demonios de turno. Aquí el hincha agita el pañuelo, traga saliva, glup, glup, traga veneno, se come la gorra, susurra plegarias y maldiciones, y de pronto se rompe la garganta en una ovación y salta como pulga abrazado al desconocido que grita el gol a su lado. Mientras dura la misa pagana, el hincha es muchos. Con miles de devotos comparte la certeza de que somos los mejores, todos los árbitros están vendidos y todos los rivales son tramposos. Rara vez el hincha dice, hoy juega mi club. Más bien dice, hoy jugamos nosotros. Bien sabe este jugador número 12 que es él quien sopla los vientos de fervor que empujan la pelota cuando ella se duerma, como bien saben los otros 11 jugadores que jugar sin hinchada, jugar sin hinchas, es como bailar sin música. Cuando el partido concluye, el hincha, que no se ha movido de la tribuna, celebra su victoria. Qué goleada les hicimos, qué paliza les dimos. O llora su derrota. Otra vez nos estafaron, juez ladrón. Y entonces el sol se va y el hincha se va. Caen las sombras sobre el estadio que se vacía. En las gradas de cemento arden aquí y allá algunas hogueras de fuego fugaz mientras se van apagando las luces y las voces. El estadio se queda solo y también el hincha regresa a su soledad, yo que ha sido nosotros. El fanático, algo sobre el fanático. El fanático es el hincha en el manicomio. La manía de negar la evidencia ha terminado por echar a pique a la razón y a cuanta cosa se le parezca, y a la deriva navegan los restos del naufragio en estas aguas hirvientes, siempre alborotadas por la furia sin tregua. El fanático llega al estadio envuelto en la bandera del club, la cara pintada, erizado de objetos estridentes y contundentes, y ya por el camino viene armando mucho ruido y mucho lío. Nunca viene solo. Metido en la barra brava, peligroso 100 pies, el humillado se hace humillante y da miedo al miedoso. La omnipotencia del domingo conjura la vida obediente del resto de semana, la cama sin deseo, el empleo sin vocación o el ningún empleo. Liberado por un día, el fanático tiene mucho que vengar. En estado de epilepsia mira el partido, pero no lo ve. Lo suyo es la tribuna. Ahí está su campo de batalla. La sola existencia del hincha de otro club constituye una provocación inadmisible. El bien no es violento, pero el mal lo obliga. El enemigo siempre culpable merece que le retuerzan el pescuezo. El fanático no puede distraerse porque el enemigo acecha
por todas partes. También está dentro del espectador callado, que en cualquier momento puede llegar a opinar en voz alta que bueno, que el rival no está jugando tan mal y entonces recibirá su merecido. Algo sobre el gol. El gol es el orgasmo del fútbol. Como el orgasmo, el gol es cada vez menos frecuente en la vida moderna. Hace medio siglo era raro que un partido terminara sin goles, 0-0, 2 bocas abiertas, 2 bostezos. Ahora los 11 jugadores se pasan todo el partido colgados del travesaño, dedicados a evitar los goles y sin tiempo para hacerlos. El entusiasmo que se desata cada vez que la bala blanca sacude la red puede parecer misterio o locura, pero hay que tener en cuenta que el milagro se da poco. El gol, aunque sea un golcito, resulta siempre gol en la garganta de los relatores de radio, un do de pecho capaz de dejar a Caruso mudo para siempre. Y la multitud delira y el estadio se olvida de que es de cemento y se desprende de la tierra y se va al aire. Algo sobre el árbitro, un par de cositas. El árbitro, pobre árbitro, es arbitrario por definición. Está en el nombre. Este es el abominable tirano que ejerce su dictadura sin oposición posible y el ampuloso verdugo que ejecuta su poder absoluto con gestos de ópera. Silbato en boca, el árbitro sopla los vientos de la fatalidad del destino y otorga o anula los goles. Tarjeta en mano, alza los colores de la condenación, el amarillo que castiga al pecador y lo obliga al arrepentimiento, y el rojo que lo arroja al exilio. Los jueces de línea, que ayudan pero no mandan, miran de afuera. Solo el árbitro entra al campo de juego y con toda razón se persigna al entrar. No bien se asoma ante la multitud que ruge. Su trabajo consiste en hacerse odiar. Es la única unanimidad del fútbol. Todos lo odian. Lo silban siempre, jamás lo aplauden. ¿Alguna vez alguno de ustedes, pero lo digo en serio, vio aplaudir a un árbitro? ¿Un árbitro aplaudido por el público? Yo nunca lo vi y he ido miles de veces al fútbol. Pobrecito, nadie corre más que él. Él es el que más corre. Es el único que está obligado a correr todo el tiempo. Todo el tiempo galopa, deslomándose como un caballo, este intruso que jadea sin descanso entre los 22 jugadores, y en recompensa de tanto sacrificio, la multitud aúlla exigiendo su cabeza. Desde el principio hasta el fin de cada partido, sudando a mares, el árbitro está obligado a perseguir la blanca pelota que va y viene, siempre entre pies ajenos. Es evidente que le encantaría jugar con ella, pero esa gracia jamás le ha sido otorgada. Y cuando la pelota por accidente le pega en el cuerpo, todo el público recuerda a su madre. Y sin embargo, con tal de estar ahí, en el sagrado espacio verde donde la pelota rueda y vuela, él aguanta insultos, abucheos, pedradas, maldiciones. A veces, raras veces, alguna decisión del árbitro coincide con la voluntad del hincha, pero ni así consigue probar su inocencia. Los derrotados pierden por él y los victoriosos ganan a pesar de él. Coartada de todos los errores, explicación de todas las desgracias. Los hinchas tendrían que inventarlo si él no existiera. Cuanto más lo odian, más lo necesitan. Durante más de un siglo, el árbitro vistió de negro, vistió de luto.
¿Por quién? ¿Por quién? Por él. Ahora disimula con colores. Les voy a contar a propósito de este tema algo que le ocurrió a un amigo mío, un muy buen poeta de Ecuador, Jorge Enrique Adum, que pasó unos cuantos años obligado en el exilio, lejos de su patria, y cuando por fin pudo volver, cuando cayó el último de los dictadores de turno, cumplió con una ceremonia inevitable para todos los quiteños. El domingo se fue al estadio a ver jugar al Aucas, que era su equipo del alma. Hubo un minuto de silencio antes de que el partido empezara, porque había fallecido la madre del árbitro. El público se paró, de pie, sombrero en mano, hizo el minuto de silencio y comenzó el partido. El árbitro sopló su silbato, empezó el partido y a los 5 minutos el árbitro cobró un penal contra el Aucas. Y entonces la multitud rugió: ¡huérfano de puta! ¡Huérfano de puta! ¡Huérfano de puta! Pobres. Alguna cosa sobre otro mártir del fútbol, que es el arquero, o portero, como le dicen en España. El arquero, portero, o guardameta, golero, cancerbero, guardaballas. Pero bien podría ser llamado mártir, Paganini, penitente o payaso de las bofetadas. Dicen que donde el arquero pisa nunca más crece el césped, y en efecto es la parte más peladita del estadio. Él es un solo, está condenado a mirar el partido de lejos, sin moverse de la meta, aguarda a solas entre los 3 palos su fusilamiento. Antes vestía de negro, como el árbitro. Ahora el árbitro ya no está disfrazado de cuervo, y el arquero consuela su soledad con fantasías de colores. Él no hace goles, está allí para impedir que se hagan. El gol, la fiesta del fútbol. El goleador hace alegrías y el guardameta, el aguafiestas, las deshace. Lleva a la espalda el número 1. Primero en cobrar, primero en pagar. El portero siempre tiene la culpa. Y si no la tiene, paga lo mismo. Cuando un jugador cualquiera comete un penal, el castigado es él. Allí lo dejan, abandonado ante su verdugo, en la inmensidad de la valla vacía. Y cuando el equipo tiene una mala tarde, es él quien paga el pato, bajo una lluvia de pelotazos, expiando pecados ajenos. Los demás jugadores pueden equivocarse feo, una vez o muchas veces, pero se redimen mediante una finta espectacular, un pase magistral, un disparo certero, pero él no. La multitud nunca perdona al arquero. Salió en falso, hizo el sapo, se le resbaló la pelota, fueron de seda los dedos de acero. Con una sola pifia el guardameta arruina un partido o pierde un campeonato. Y entonces el público olvida súbitamente todas sus hazañas y lo condena a la desgracia eterna. Hasta el fin de sus días lo perseguirá la maldición. Este fue el caso de quien era, cuando el Mundial de 1950 en Maracaná, era por lejos el mejor arquero del mundo. Se llamaba Barbosa y fue votado por unanimidad por los periodistas que acudieron al Mundial como el mejor jugador del campeonato, Moacir Barbosa.
había evitado quién sabe cuántos goles sin lastimar jamás a ningún delantero, pero tuvo la desgracia en el partido final del Mundial de 1950 de no poder evitar un gol del atacante uruguayo Guilla, que le otorgó la Copa, el trofeo mundial al Uruguay, contra todo pronóstico, porque se daba por descontado que iba a ser Brasil el campeón. Fue un partido disputado ante la mayor multitud jamás reunida en toda la historia del fútbol, 200.000 personas. Era el estreno del estadio más grande del mundo, el estadio de Maracaná. Y el primer gol lo hizo Brasil. Uruguay iba perdiendo 1-0 y terminó ganando 2-1. Y Barbosa nunca fue perdonado, fue el chivo emisario de esa derrota. Y él decía, por acá tengo la frase, que se la dijo a un periodista cuando vivía de favor en casa de una cuñada, sin más ingresos que una jubilación miserable. En Brasil, dijo Barbosa, la pena mayor por un crimen es de 30 años de cárcel, pero hace 43 años que yo pago por un crimen que no cometí. Por entonces, Barbosa se había enterado de que Maracaná, el gran estadio de Maracaná, iba a cambiar los arcos, porque los palos se habían ido desgastando con el paso del tiempo, las lluvias. Y entonces les pidió a los dirigentes que le regalaran los palos del arco donde había sido humillado y donde había sido condenado sin expiación posible. Y los dirigentes estuvieron de acuerdo y le regalaron los palos del arco. Y entonces Barbosa hizo un asadito para los amigos y quemó los palos. Quemó los palos y asistió a ese fuego que lo vengaba. Pero el exorcismo no sirvió para nada. Siguió viviendo maldito. Maldito por su país, por su gente. Y maldito murió. Poco antes de morir pidió el favor de ir a visitar a los jugadores de la selección brasileña en sus camarines, en sus vestuarios, en un partido próximo a la final de otro mundial, muchos años después de aquel mundial que para él fue tan trágico, ¿no? Y los dirigentes se lo prohibieron, no pudo entrar al vestuario porque iba a dar mala suerte. Y así murió el que fue, a juicio de los que de veras saben, el mejor arquero o uno de los mejores arqueros de toda la historia del fútbol. Quiero dedicar un pequeño homenaje a otro arquero que fue capaz de convertir el hierro en viento. Eduardo Chillida era guardameta de la Real Sociedad en la ciudad vasca de San Sebastián. Alto, enjuto, tenía una manera muy propia de atajar y ya el Club Barcelona y el Real Madrid le habían echado el ojo. Decían los expertos que ese muchacho iba a heredar a Zamora. Pero otros planes tenía el destino. En 1943, un delantero rival, que por algo se llamaba Sañudo, le rompió los meniscos y todo lo demás. Al cabo de 5 operaciones en la rodilla, Chillida dijo adiós al fútbol y no tuvo más remedio que hacerse escultor. Así nació uno de los grandes artistas del siglo. Chillida trabaja con materiales pesados, de esos que se hunden en la tierra, pero sus manos poderosas arrojan al aire el hierro y el hormigón que volando descubren otros espacios y crean otras dimensiones. Antes, en el fútbol, él hacía lo mismo con su cuerpo. A ver a dónde vamos ahora para seguir charlando.
podría ser, recién hablé del Mundial del 50, podría ser eso. El Mundial del 50. Yo era muy niño todavía, lo escuché por radio, nunca lo voy a olvidar, el relato desde Río de Janeiro de Carlos Solé, que era un locutor legendario en el Uruguay, estupendo locutor, que además transmitía mucha emoción y era muy veraz en lo que contaba. No se dejaba gobernar por la emoción. Transmitió ese partido que nos hizo llorar a todos, porque Brasil hizo el primer gol y ganaba 1-0, y era imposible, inimaginable que el Uruguay pudiera remontar ese gol de diferencia. Los jugadores brasileños tenían bajo la camiseta otra camiseta que decía Brasil campeón, y era lo que todos pensaban que iba a ocurrir. Pero contra todo pronóstico, el Uruguay ganó 2-1. Y ahí fue decisivo un hombre, Obdulio Varela, a quien tuve la suerte de conocer muchos años después. Lo conocí y charlé mucho con él. Tipo muy especial, era albañil de profesión y comunista de ideas. Y había sido el organizador, el capitán de la primera y más larga huelga de jugadores de toda la historia del fútbol. Durante 7 meses los jugadores uruguayos se negaron a jugar porque los dirigentes no les aceptaban su sindicato. O sea, les negaban el derecho a tener un sindicato. Y curiosamente, mi país, que debe ser uno de los países más futboleros del mundo, si no el más, apoyó la huelga, aunque la huelga implicaba que los uruguayos se quedaran el domingo en la casa, rumiando desdichas. Y sin embargo apoyaron la huelga, y el capitán de la huelga fue Obdulio Varela. Mulato, casi negro, muy pobre, muy valiente, muy entero, que después fue el capitán de la selección uruguaya. Y fue el que infundió tranquilidad, paz, a aquellos jugadores que se sentían ya derrotados, ya fritos, después del gol brasileño. Él se puso la pelota bajo el brazo y se fue a protestar al juez, que era inglés y que no entendía ni una palabra de español. Y mientras, con picardía, Obdulio exigía un intérprete para quién sabe qué cosa, que permitía serenar el partido, bajar la pelota, que era lo que él quería, porque si los uruguayos se dejaban vencer por ese impacto terrible que había sido el gol de Brasil, estaban perdidos. Y lo logró, y además uno por uno fue hablando con cada uno de los jugadores para que fueran valientes, para que no se achicaran, para que no se dejaran vencer de antemano, que todavía quedaba mucho partido por jugar. Y así Uruguay hizo un gol y después otro, y ganaron 2-1. Y Obdulio era el héroe de la jornada, era el autor de la hazaña, pero se puso de espaldas a los fotógrafos cuando quisieron fotografiarlo, hizo lo posible por escabullirse cuanto antes de la cancha, y después yo confirmé con él, conversando con él, una historia que me habían contado y que yo siempre me había resistido a creer. Sería verdad, sería cierto. Y la historia contaba lo que sí era cierto, él me lo confirmó, que esa noche en el hotel los jugadores uruguayos festejaron junto con los pocos uruguayos que vivían en Río de Janeiro. Y ahí él se escabulló, se puso una gabardina y un sombrero y se fue del hotel a caminar por Río. Nunca había visto una ciudad tan triste. Y se metía en los bares, en los pocos bares abiertos, y veía gente llorando. Y entonces él me decía que qué diferente era verlos cuando eran nada más que cabecitas de un monstruo inmenso,
de 200.000 cabecitas, que rugía desde ahí arriba, que era un enemigo invencible, una especie de animal furioso, y que ahí él los había odiado, pero con alma y vida los había odiado, y ahora que los veía de a uno, sentía una lástima, una compasión, y sentía además, me lo dijo así, ¿cómo pude hacerles eso a esta gente tan buena? Que además lloraba y decía, foi Obidulio, foi Obidulio. Y él decía, hacía así con la cabeza sin decirle, Obidulio soy eu, porque le daba una vergüenza terrible. Y entonces se pasó toda la noche bebiendo en los bares, abrazado a los vencidos. Es una de las historias nobles del fútbol, porque el fútbol es verdad que es un gran negocio, probablemente, como decíamos antes, uno de los más jugosos, si no el más, porque otorga mucho dinero a sus dueños y también porque otorga prestigio político a sus dirigentes. Pero también el fútbol es un escenario de cosas nobles que ocurren y que vale la pena contar, como esta de Obdulio Varela en aquella final del 50, y como otras también que me gustaría compartir con ustedes esta noche. Por ejemplo, en 1967, casualmente el año en el que matan al Che Guevara en Bolivia, ocurre una historia, yo no diría que heroica, porque no es heroica, y además su protagonista no tenía la menor intención de que fuera heroica. Se llamaba y se llama, todavía está vivo, Omar Lorenzo de Bani, un jugador argentino que jugaba en el Santa Fe de Bogotá. La ciudad de Bogotá, quizás muchos de ustedes lo saben, capital de Colombia, tiene dos equipos que se disputan el trono, el Santa Fe y el Millonarios. Y él era el goleador del Santa Fe, el artillero, y se estaba jugando la final del campeonato en el año 1967. Toda la ciudad estaba allí, toda, hasta los lisiados, los ciegos, todos, no faltaba nadie. Aquella ciudad de millones de habitantes estaba toda metida ahí. Y iban 0-0, ya estaba avanzando el reloj que corría y corría y corría, y se aproximaban los minutos finales, y no se definía quién era el campeón, hasta que el árbitro pita un penalti, creo que lo llaman en España, un penalti en el área de Millonarios contra Omar Lorenzo de Bani, que había caído en el área. Un penal cometido contra él por un defensa del club enemigo, del Millonarios. Entonces él se acerca al árbitro y le dice que es un error, que está confundido, que él tropezó, que a él no le pegó nadie. Y el árbitro señala el estadio, mira, sí, y le dice, ¿usted se cree que yo voy a anular? Usted le señala a la gente, en fin, que evidentemente lo iba a cortar en pedacitos, ¿no? ¿Usted se cree que yo voy a anular ese penal? Está loco, De Bani. Usted tiene que tirar el penal. Lo lamento mucho, es un error. Bueno, me equivoqué, pero ahora está hecho. Y entonces De Bani, muy lentamente, se acercó al punto blanco del penal, puso la pelota ahí y retrocedió unos cuantos pasos y disparó con violencia, pero muy, muy lejos del arco. Disparó para el costado, para cualquier lado, sabiendo que así cavaba su fosa. O sea, esa era su ruina, pero también era su gloria. También era su gloria. Otras historias que tenía para contarles, pero no quería que fuera esto muy largo. De un jugador víctima del racismo, Akin Omolade, de Nigeria,
juega en Italia. En el año 2002, un partido muy importante entre el Treviso y el Génova, de las ciudades respectivas, y este jugador nigeriano llevaba ya unos cuantos meses jugando y sobre todo en el norte de Italia estaba acostumbrado a recibir insultos y cánticos insultantes, ofensivos, con esos energúmenos que lamentablemente el fútbol padece todavía en muchos lugares del mundo. No es solo el norte de Italia, por cierto. Gente que hacen, cuando entra un jugador negro a jugar en la cancha, hacen ruidos de gorilas, de orangutanes, les tiran bananas, ¿no? Esos enfermos mentales que lamentablemente el fútbol padece. Y esto le ocurría siempre a este jugador nigeriano. Siempre, salvo esa vez, salvo ese partido en el año 2002. Porque, oh milagro, los 11 jugadores, Omolade y también sus 10 compañeros, eran todos negros. Sus 10 compañeros se habían pintado las caras de negro. Esa noche los energúmenos quedaron mudos, porque esa era la manera que tenían los compañeros del nigeriano de decirle: todos somos tú, todos somos tú. No sé si me queda alguna historia que quería contar todavía de esas. A ver, yo había tomado por acá algunas anotaciones. Bueno, sí, algo más, un par de cosas más que quiero contarles antes de terminar esta conversación amistosa, fraternal. Una se refiere a un jugador brasileño, Sócrates, pero no el griego, sino el otro, que pensaba también, pero con las piernas, y no solo con las piernas, porque era inteligentísimo. Jugador del Corinthians, del club Corinthians de Brasil, que fue el protagonista principal de una pequeña revolución cuando todavía reinaba en Brasil una dictadura militar. Y él logró, gracias a su prestigio enorme, era el jugador más querido por el Brasil entero, no solo por los hinchas del Corinthians, sino también por sus enemigos. Todos lo adoraban. Probablemente muchos de ustedes lo recuerdan en uno de los mundiales. Tenía como patas de garza, una manera de correr muy, muy especial, muy, muy particular. Murió hace poquito, cuando ya se había convertido en médico deportista, médico deportivo, médico de deportes, médico del fútbol, el que había padecido durante mucho tiempo una hernia de disco que lo hacía sufrir enormemente. Y él me contó que casi que llegaba en andas a los vestuarios, pero cuando se asomaba al estadio, a la cancha iluminada, el dolor en la espalda desaparecía. Y 45 minutos después el dolor volvía, lo tenían que llevar, casi, como si fuera un bebé. Lo acostaban en una camilla, él esperaba que pasaran los 15 minutos, a duras penas volvía a ingresar al estadio, ahí desaparecía el dolor, que reaparecía a la hora en que lo llevaban a la casa. Y nunca faltaba con ese dolor insoportable hasta que por fin fue operado y finalmente no tuvo más remedio que retirarse del fútbol. Pero era un jugador muy fino, muy hábil, muy fino, muy delicado. Y además fue el organizador de una campaña democrática del club Corinthians. Los jugadores tuvieron el coraje en plena dictadura militar de aparecer en la cancha formando con las letras en la espalda un cartel que decía elecciones ya. Y entonces se daban vuelta de nuevo y otro cartel que decía democracia corintiana. En ese periodo, este jugador, Sócrates, y sus compañeros dieron algo así como un golpe de Estado y derribaron a los dirigentes del club Corinthians.
que eran como en algunos casos ocurre, no siempre, pero eran bastante corruptos y además bastante inútiles, y que de fútbol sabían muy poco. Eran todos politiqueros que usaban el fútbol como fuente de prestigio, pero no más que eso. Y los jugadores los derribaron, tomaron el poder y decidieron que iban a arreglarse sin dirigentes, que el Club Corinthians iba a ser dirigido por sus verdaderos protagonistas, que eran los que salían a la cancha a jugar y a disputar la pelota con el rival que fuera, y no los dirigentes sentados y lejos de la cancha, no. Los de la cancha, los brotados del césped, esos eran los verdaderos protagonistas. Y bueno, la prensa, los medios, toda la televisión, la radio, los diarios, los atacaron a los jugadores diciendo: esta es la ruina del Corinthians, el Corinthians va al descenso, va a perder todos los partidos. Bueno, no fue así, sin dirigentes, autogobernados, los jugadores repartían entre ellos, no había sueldos mayores y peores, ingresos más altos y más bajos, se repartían partes iguales, todo lo que los jugadores ganaban, todo lo que recibían, no había concentraciones, se decidía todo en común, en asambleas, era como un sueño realizado, no se podía creer, y esto ponía furiosos a todos los partidarios del fútbol como empresa jugosa, y le auguraron lo peor, los profetas de la ruina, que el Corinthians no iba a ganar nada, ni contra un combinado de paralíticos del noroeste. Y sin embargo el Corinthians salió campeón 2 años seguidos del torneo de San Pablo, ese año y el año siguiente. Después la fiesta terminó, pero mientras duró, fue una prueba de que la democracia es posible, la verdadera democracia, en la que no hay mandones ni mandados, ¿no? En la que no hay opinadores y opinados, y en la que todos los verdaderos protagonistas del deporte tienen el derecho de gobernarse a sí mismos. Y por último, para terminar, quería leerles algo que tiene mucho que ver con esta tierra donde estoy ahora conversando con ustedes, que se refiere a un hecho probablemente conocido, pero no tan conocido como debiera serlo. Durante la llamada guerra civil en España, que no fue una guerra civil, fue un golpe de Estado militar contra un gobierno democráticamente elegido, y en el cual los llamados nacionales no tenían nada de nacionales, porque la verdadera nación, la España profunda, la España de muchas Españas, estaba viva del otro lado, en las fuerzas leales a la República. Y en ese periodo, en ese tiempo, allá por 1937, 38, leo lo que escribí yo a propósito de esto. 2 equipos peregrinos fueron símbolos de la resistencia democrática. Mientras el general Franco, del brazo de Hitler y Mussolini, bombardeaba la República Española, una selección vasca recorría Europa y el Club Barcelona disputaba partidos en Estados Unidos y en México. El gobierno vasco envió al equipo Euskadi a Francia y a otros países con la misión de hacer propaganda para la República y recaudar fondos para su defensa. Simultáneamente, el Club Barcelona se embarcó hacia América, mientras el propio presidente del Club Barcelona, Josep Sunyol, caía fusilado por las tropas franquistas. Y bueno, y ambos equipos, el vasco y el catalán, encarnaron en los campos de fútbol y también fuera de ellos a la democracia acosada, y encarnaron a la otra España, a la España múltiple, diversa, a la nación de naciones, que no había nacido para vivir la humillación como si fuera su destino. Muchas gracias.
Eskerrik asko, Eduardo. Muchas gracias. Habíamos convenido con Eduardo que no habría preguntas, pero tiene una gira que le está llevando por varias ciudades. Es una gira muy dura. Agradecerte muchísimo la presencia aquí en nombre de la Fundación Athletic y de todos nosotros que hemos estado contigo. Muchas gracias, Eduardo, y a vosotros muchas gracias por venir. Muchas gracias por venir y hasta el año que viene.